Muy buenas noches, profesor Juan Barría Mamani. Mi nombre es Isaías Samuel Estrada Tueros y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que hemos venido desarrollando en nuestras dos sesiones del taller de motores. Iniciamos nosotros viendo el tema de turbofan y turbohélice, ver cuáles son las principales características que estos dos motores tienen. Desde ya, estos dos motores son aplicables para dos aeronaves totalmente diferentes que buscan un objetivo diferente también, pero siempre van con el punto principal, que es lograr la sustentación de la aeronave con una mayor efectividad. Por ejemplo, el motor turbohélice cumple una efectividad dentro de todo el proceso que realice de un 90% de sus motores, y el otro 10% que resta son los gases de escape, ¿no? Y una mayor efectividad siempre realiza este tipo de motores a bajas velocidades y a bajas altitudes. Y por ejemplo tenemos también lo que es el motor turbofan. El motor turbofan es muy interesante. ¿Cuál es el funcionamiento de este motor? ¿Cómo sabemos cómo llega el flujo de combustible desde nuestro tanque hacia nuestros inyectores? Por ejemplo, el flujo lo tenemos en el tanque, pasa por un ducto pasa por nuestra check valve, luego de eso llega a nuestra bomba booster, pasa por la check valve, luego de eso por medio de los ductos que tenemos dentro del motor, este va a llegar hasta un intercambiador de calor, que es una especie de caja en el cual, como su propio nombre lo dice, intercambiar calor va a regular la temperatura de nuestro combustible. Luego va a pasar hacia un filtro por si en caso hayan pequeños fragmentos que estén dentro de nuestro flujo, ¿no? Luego de eso va a ir al FSU. ¿El FSU qué es? Es la unidad de control de combustible. Es decir, nos va a indicar cuál es el combustible. Ojo ahí, porque después tenemos un flujómetro que nos va a dar la indicación de caudales, ¿no? Después de eso, de ese punto del flujómetro, va a pasar hacia nuestro divisor de flujo, que prácticamente el divisor de flujo es un manifold que va a dividir, por ejemplo, si tenemos 5 puntos de ingreso para nuestros inyectores, este divisor de flujo va a dividir el combustible en 5 puntos diferentes, y de esa forma va a llegar hacia nuestros inyectores. Luego de eso vimos algunas características, ¿no? Como por ejemplo el turbofan, de entrada de aire, el ventilador que tiene, las turbinas, las toberas, el conductor de flujo primario y secundario. El turbohélice, como dije, tiene una eficiencia mayor con respecto a los controles de vuelo también, ese es un punto importante. Luego de eso, de este laboratorio, también realizamos cálculos para saber cuál es el flujo másico y flujo volumétrico que estamos utilizando dentro de un espacio, ¿no? Recordemos que para realizar el cálculo del flujo másico, en este caso, la fórmula es área por la velocidad con la que ingresa nuestro flujo por la densidad del flujo. Realizamos los cálculos, vemos los datos, obtenemos una velocidad, y si bien es cierto, esto nosotros nunca lo vamos a realizar quizás dentro de un taller cuando estemos trabajando, ya que tenemos computadoras de última generación que se encargan de este proceso, pero siempre es importante ver de dónde salen estos datos. Luego de eso también vimos por ejemplo, también vimos la interpretación y lectura de manuales, en la cual, por ejemplo, teníamos que ver cuál es el ducto de emisión de un motor turbohélice DARC. Para eso se nos brindó manuales con los cuales lo único que teníamos que hacer nosotros es identificar, por ejemplo, dónde está la operación, cuál es el fin de este ducto de emisión, cómo podemos hacer la remoción e instalación de este ducto. Para esto es muy importante saber inglés básico, para nosotros interpretar. Y si en caso no sabemos si en caso no sabemos o no entendemos ciertos significados, tenemos que consultar con una persona de mayor experiencia y que nos brinde esa información. Nunca es malo. También vimos, por ejemplo, con respecto a este mismo manual, por ejemplo, vimos el compresor, vimos qué pruebas se le realiza. Por ejemplo, se le realiza una prueba boroscópica para ver si tiene cizalladuras,
Y este mismo manual nos da una tabla de cuáles los límites permitidos. Es decir, los manuales, como siempre se nos dice, los manuales tienen toda la información que nosotros necesitamos para realizar un mantenimiento. Nosotros como técnicos lo que tenemos que hacer es realizar una buena interpretación y no olvidar siempre de que debemos de realizar, antes de realizar los trabajos, debemos de cumplir con los puntos de seguridad. Siempre llevar nuestros cascos, nuestros guantes si son necesarios, nuestras botas, nuestro overol para realizar un mejor trabajo y cumplir con la aeronavegabilidad de nuestra aeronave. Muchas gracias.